bienvenidos a otro emocionante episodio de Placeres Ocultos. Soy tu cómplice en estas historias llenas de deseo, secretos y giros inesperados. Si eres nuevo por aquí, no seas tímido. Suscríbete ahora y déjame llevarte al rincón más misterioso y apasionante de YouTube. A todos mis fieles seguidores, gracias por su apoyo. Estas historias son para ustedes. Hoy te traigo un relato lleno de pasión, engaño y decisiones que cambiaron una vida para siempre. Prepárate para conocer a Lucía, una mujer que creía tener la vida perfecta, pero que terminó atrapada en una red de secretos y deseos prohibidos. Lucía siempre había soñado con un amor de cuento de hadas, y pensaba que lo había encontrado en Álvaro. Se conocieron durante un verano en Cádiz, ella trabajaba como profesora y él como ingeniero naval. Desde el principio, hubo una conexión especial. Álvaro era encantador, atento y, sobre todo, un hombre que parecía incapaz de hacerle daño. Durante aquellos meses de verano, compartieron innumerables momentos juntos, paseos por la playa, cenas a la luz de las estrellas, y largas conversaciones que parecían no tener fin. Lucía se sentía segura con Álvaro, y cada día que pasaba, sus sentimientos por él se fortalecían. Él la hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que realmente importaba. Álvaro tenía esa capacidad de hacerla reír incluso en los momentos más difíciles, y Lucía se dio cuenta de que estaba completamente enamorada. Después de 2 años de relación, Álvaro le propuso matrimonio en un pequeño restaurante frente al mar. Fue perfecto, como sacado de una película romántica. Lucía aún recordaba cómo él se arrodilló, con el sonido de las olas de fondo y la brisa marina acariciando su piel. La emoción fue tan grande que apenas pudo contener las lágrimas. La boda fue igual, sencilla pero llena de amor, rodeados de amigos y familia. Todo parecía indicar que habían comenzado una vida juntos que nada podría romper. Durante los primeros meses de matrimonio, todo iba bien. Álvaro y Lucía se mudaron a una casa en las afueras de Valencia, adoptaron un perro y comenzaron a hablar de formar una familia. Los fines de semana estaban llenos de planes y sueños, y Lucía se sentía verdaderamente feliz. Sin embargo, el trabajo de Álvaro empezó a ocupar más tiempo de lo esperado. Las largas jornadas y los viajes constantes dejaron a Lucía sola durante muchas noches. Al principio, trató de ocupar su tiempo libre con otras actividades, se dedicó a cuidar de su perro, se apuntó a clases de yoga, y comenzó a leer más que nunca. Sin embargo, esas distracciones no lograban llenar el vacío que la ausencia de Álvaro dejaba en ella. Fue en esos momentos de soledad y vulnerabilidad cuando Daniel comenzó a acercarse. Daniel, con su carácter extrovertido y despreocupado, era justo lo que Lucía necesitaba para sentirse viva de nuevo. Un día, un fin de semana en que Álvaro estaba de viaje, Daniel pasó por la casa para dejar unas herramientas que había prestado. Se quedó a tomar un café, y lo que inicialmente parecía ser una charla sin importancia pronto se convirtió en una conversación profunda y significativa. Hablaron de la vida, de sus sueños y de sus miedos. Pronto, la conversación se convirtió en una caminata por la playa cercana, y Lucía se dio cuenta de lo cómoda que se sentía con él, casi demasiado cómoda. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y antes de que pudiera evitarlo, aquella tarde terminó con un beso robado en la puerta de su casa. Un beso que marcó el inicio de algo que nunca debió haber comenzado. Al principio, Lucía trató de convencerse de que aquello había sido un error, algo que podía olvidar y dejar atrás. Se prometió a sí misma que jamás volvería a suceder, que no podía traicionar a Álvaro de esa manera. Pero Daniel no estaba dispuesto a dejar las cosas ahí. Cada vez que se encontraban, había una tensión palpable en el aire. Las miradas que se cruzaban estaban cargadas de deseo, y esa atracción era cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, comenzaron a verse en secreto, cafés en la ciudad, encuentros en hoteles, largas conversaciones cargadas de emoción y deseo. Daniel sabía cómo hacer que Lucía se sintiera especial, deseada, algo que hacía tiempo que no sentía. Cada vez que estaba con él, Lucía sentía que volvía a vivir, que algo dentro de ella despertaba después de años dormido. Los encuentros comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, se limitaban a verse en lugares alejados donde nadie pudiera reconocerlos. Lucía vivía con el miedo constante de ser descubierta, pero al mismo tiempo, la adrenalina de lo prohibido la mantenía enganchada. Los mensajes a escondidas, las llamadas furtivas,
Todo formaba parte de un juego peligroso que no podía dejar. Se encontraban en hoteles discretos, en cafeterías de otras ciudades, y cada vez que estaban juntos, el mundo parecía desvanecerse. Con Daniel, Lucía volvía a sentirse joven, viva y llena de pasión. Se reían juntos, compartían secretos, y en esos momentos, olvidaba todo lo demás, su matrimonio, sus promesas, su vida con Álvaro. Pero conforme el tiempo pasaba, la situación se volvía cada vez más complicada. Daniel comenzó a expresar sus sentimientos de manera más abierta. Le decía a Lucía que estaba enamorado de ella, que quería estar con ella sin esconderse. Lucía, por otro lado, estaba atrapada entre dos mundos. Amaba a Álvaro, pero lo que sentía por Daniel era algo que no podía ignorar. Cada día que pasaba, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se hacía más borrosa, y Lucía se sentía cada vez más perdida. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerse. La emoción, el riesgo, el sentimiento de ser deseada y amada de una manera tan intensa eran demasiado adictivos para dejarlo. Un fin de semana en que Álvaro estaba de viaje, Daniel pasó por la casa para dejar unas herramientas. Se quedó a tomar un café y pronto la conversación se convirtió en una caminata por la playa cercana. Lucía se sentía cómoda con él, casi demasiado cómoda. Aquella tarde terminó con un beso robado en la puerta de su casa, un beso que marcó el inicio de algo que nunca debió haber comenzado. Al principio, Lucía trató de convencerse de que aquello había sido un error, algo que podía olvidar. Pero Daniel no estaba dispuesto a dejar las cosas ahí. Comenzaron a verse en secreto, cafés en la ciudad, encuentros en hoteles, largas conversaciones cargadas de emoción y deseo. Cada vez que estaba con él, Lucía sentía que volvía a vivir, que algo dentro de ella despertaba después de años dormido. Pero todo se complicó aún más cuando Sergio, el hermano reservado, descubrió lo que estaba sucediendo. Durante una comida familiar, Lucía notó cómo Sergio no dejaba de mirarla. Su expresión no era de simple curiosidad, había algo en sus ojos que la hacía sentirse expuesta. Aquella noche, mientras recogía los platos en la cocina, Sergio se acercó y le susurró al oído: «Sé lo que está pasando entre tú y Daniel. Pero tranquila, no le diré nada a Álvaro, si tú y yo también llegamos a un acuerdo». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que estaba en una situación imposible. Si decía que no, Sergio podría destruir su matrimonio, pero si aceptaba, se sumergiría aún más en un mundo de engaños. Finalmente, cedió, arrastrada por el miedo y la culpa. A partir de ese momento, la vida de Lucía se convirtió en un caos. De día, era la esposa perfecta para Álvaro; de noche, se dividía entre Daniel y Sergio. Cada encuentro estaba cargado de pasión, pero también de ansiedad. Se volvió experta en inventar excusas, en esconder mensajes y llamadas, en vivir con el temor constante de ser descubierta. Sin embargo, Álvaro no era tan ingenuo como ella pensaba. Había notado los cambios en su comportamiento, las miradas esquivas, las salidas repentinas, el brillo ausente en su mirada. Contrató a un detective privado y, una noche, Lucía regresó a casa después de un encuentro con Daniel para encontrar a los tres hermanos esperándola en la sala. Álvaro, con los ojos llenos de dolor, le dijo: «Lo sé todo, Lucía. El detective me ha mostrado las fotos, los mensajes, todo». Lucía esperaba gritos, acusaciones, incluso una pelea, pero lo que vino después fue aún más impactante. Álvaro continuó: «Y mientras investigaba tu infidelidad, descubrí algo más: no soy realmente hermano de Daniel y Sergio. Resulta que soy adoptado». La ironía de la situación golpeó a Lucía como un tren. Todo lo que había hecho, todas las mentiras, ahora parecían aún más absurdas. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Álvaro la dejó esa misma noche, llevándose con él los restos de lo que una vez fue su matrimonio. Lucía se mudó a Madrid, lejos de todo y de todos, para comenzar de nuevo. Durante meses vivió con el peso de la culpa y el arrepentimiento, intentando reconstruir su vida mientras enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Hoy, 5 años después, Lucía ha encontrado la paz. Sigue soltera, pero ha aprendido a valorar la honestidad por encima de todo. Si algo ha sacado de esta experiencia, es que el engaño, por emocionante que sea, nunca vale el precio que se paga. Espero que esta historia te haya dejado una lección: las mentiras y los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. El deseo puede ser emocionante,
pero las consecuencias son devastadoras. Valora lo que tienes, sé honesto con tu pareja y enfrenta los problemas de frente. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora y acompáñanos en Placeres Ocultos, para descubrir más relatos llenos de pasión, misterio y giros inesperados. Nos vemos en el próximo episodio.